Señor, una vez más, a través de su Hijo Jesús, le agradecemos por el día que nos da, le agradecemos por poder movernos, por poder existir, porque su gloria y su presencia siempre están con nosotros. Gracias, Señor, porque hemos podido llegar hasta este lugar. Rogamos, Señor, que usted nos asista, que bendiga a nuestro hermano profesor, Señor, que bendiga nuestras vidas, permítanos disponernos para poder aprender de su palabra. Rogamos, Señor, que su gracia y su amor nos sigan enseñando a través del poderoso nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga a cada uno, hermanos. Hermano Luis, pone por acá, hermano. Adelantito, sí, aquí para que si necesitas opinar, te paso el micrófono más cerca. No, no, en serio. Es que así, adelante, no, hermano Luis. Tú eres de casa, Luis. Bien, ahí estamos. Hermana Patricia, estás allá. Bien. Hermano Rafael, si me escucha, ¿se ve la pantalla? ¿Se ve que se está compartiendo? Sí, hermano. Gracias, hermano Rafael. Buenas tardes. Gracias. Bien, ahí estamos entonces. Sí, se está compartiendo. Ahí estamos. Entonces, hermanos, seguimos con... Bueno, hoy día ya pasamos al capítulo 2 de Romano. Iniciamos la segunda patita después de ¿cuántas clases? Después de 10 clases. Avanzamos al capítulo número 2. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? O que vamos a ver durante este capítulo, el capítulo 2 que vamos a ver, vamos a ver que, ¿cierto? ¿Se recuerdan que había una universalidad de pecado? Todo el mundo, todo el ser humano, todos los seres humanos estaban bajo la condición de pecado, o sea, y necesitaban, ¿cierto? Necesitaban urgentemente ser salvos, ¿no? Ese es lo que Pablo apunta en el capítulo 1, versículo 18 al 32. Todos los seres humanos están bajo pecado. Y ahora, en este segundo capítulo, Pablo va a decir de cómo el hombre o el ser humano está bajo, ¿cierto?, en la condición de pecado. ¿Qué es lo que está en condición de pecado? Entonces, finalmente, ¿qué necesita hacerse? Ahora se necesita hacer un juicio. O sea, y esto es interesante porque no tiene que ver con que ¿cierto? El hombre está en una condición y de inmediato va a condenación. ¿Se da cuenta? Dios necesita hacer un juicio para poder, ¿cierto?, pasando por ese juicio, el hombre puede ser, ¿cierto?, declarado, en este caso, condenado. Es interesante en términos legales, hermano Saúl, ¿cierto? Interesante, porque aquí Dios, ¿cierto?, el hombre lo dice que es culpable, pero ahora necesita declararle esa culpabilidad o pasarlo por un juicio y luego condenarlo, ¿cierto? Condenarlo después de ese juicio. Entonces el capítulo 2 tiene que ver con un juicio. Y ese juicio, ¿cierto? Es donde en este juicio, lo que va a decir Pablo, que en este juicio todos, tanto gentiles y judíos, tienen que pasar por ese juicio. Aquí nadie queda exento de juicio. Todos los hombres van a tener que dar cuenta delante de Dios. Eso es lo que va a decir Pablo. Entonces, este capítulo 2 es muy interesante porque, ¿qué va a hacer? O sea, los judíos, vamos a ver dentro del mundo judío y también dentro del mundo gentil, que van a querer justificarse delante de Dios, pero no van a poder. Entonces, como Pablo ya en el capítulo 1 deja claro que todos los hombres, ese todos los hombres incluye gentiles y judíos. Y lamentablemente aquí en este segundo capítulo vamos a ver un alegato de Pablo, ¿se recuerdan? Con respecto a esta diatriba, teniendo como un interlocutor, ese interlocutor es como que objetara lo que Pablo está diciendo, objetara lo que Dios en realidad está diciendo. ¿Podría el judío objetar en realidad, ¿cierto?, diciendo, pero es que nosotros tenemos mérito? ¿Cuáles son tus méritos? Nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos la circuncisión, nosotros tenemos el pacto. O sea, nosotros tenemos ciertos privilegios que nos dan un mérito para no ser juzgados. Bueno, Pablo en este capítulo va a decir no. Todos van a juicio, porque todos están bajo pecado. Todos son culpables. Así cerramos el capítulo 1. Todos son culpables. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? O ahí les decía al judío, podría decir, pero nosotros tenemos la ley. Y lamentablemente la ley de Moisés o el pacto no, dice Pablo, no da ventaja si no se cumple, si no se obedece. Allí Pablo va a decir a mitad de capítulo 2 va a decir,
lo importante no es tener la ley, no es poseer la ley, lo importante era obedecer la ley. Lamentablemente nadie la obedeció, nadie cumplió el estándar que Dios exigía en la ley. El problema está que, y aquí vamos a dilucidar, hermano, que el judío, en cierto modo, el hecho de poseer la ley, él se creía con un derecho ya garantizado de no pasar por un juicio y de quedar exento de juicio. Incluso el hecho de poseer la ley o tener la ley como parte del pueblo, ellos se sentían con la garantía de que podían estar justificados delante de Dios. ¿Por qué? Porque el judío, por ejemplo, cualquiera le puede decir, sí, pero la ley, por ejemplo, el Señor dice, el que incluso omita lo más pequeño de la ley, no cumple la ley en su totalidad. Eso es lo que decía el maestro. Entonces, pero el judío tenía en su pensamiento que el hecho de tener la ley, el solo hecho de ser parte de la ley le daba la garantía de no, o sea, de ser justificado. O sea, pero no cumplirla. O sea, el hecho de tenerla. Ellos no pensaban en cumplirla. Simplemente en un sentido de que yo me esfuerzo por cumplirla, no la cumplo totalidad, pero en ese esfuerzo yo sí estoy justificado. Así que era medio raro, o sea, dentro de la observancia de ello. Es por eso que cuando el Señor dice que si no se cumple un solo precepto de la ley queda invalidada. O sea, había que cumplir la cabalidad, no solamente tenerla, sino que había que practicarla o hacerla, ejecutarla a cabalidad. El problema está que al 100 y perfectamente solamente Jesucristo cumplió la ley, nadie más. Bien, entonces, eso es con respecto a lo que vamos a ver más o menos a grandes rasgos, pero vamos a ir mirando, ¿cierto? Vamos a ir observando piano a piano como lo hemos hecho. Vamos a leer en dos versiones, vamos a leer lo que vamos a ver en esta clase. Dice capítulo 2, versículo del 1 al 5. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Se da cuenta? Pablo ya introduce a lo que va a apuntar. Está apuntando a un juicio y está cuestionando, ¿cierto?, que el hombre no se puede justificar delante de Dios. Esta es otra versión, ahí se las dejo, que también es interesante, un poco más clarificatoria, que es la traducción contemporánea de la Biblia. Entonces, para empezar, ¿cierto?, ya lo había dicho, pero es necesario nuevamente repetir. Pablo va a usar el estilo literario de la diatriba. ¿Qué significa esto? Va a hacer preguntas, va haciendo preguntas retóricas, pero estas preguntas retóricas no están, ¿cierto?, en un vacío, sino que es parte de aquel tiempo, como los hombres, los maestros o los filósofos se enfrentaban, por así decirlo, a sus alumnos o a un contendiente. Entonces Pablo usa esta misma forma, de forma literaria, de ir haciendo preguntas como que existiera un interlocutor. Ahora tenemos que recordar que la audiencia de Pablo, ¿cuál era? Romanos y gentiles, ¿cierto? Esa es la audiencia y posiblemente dentro habían judíos. Entonces, ¿cierto? La audiencia de Pablo son judíos y gentiles. Entonces, obviamente, Pablo va haciéndose como que ese interlocutor, posiblemente en algún minuto ese interlocutor, y en su mayoría es judío, como que el judío, ¿cierto?, cuestionara lo que Pablo va diciendo. Entonces Pablo, por eso es que usa esta forma, esta diatriba, para ver, ¿cierto?, que el judío diga, va a levantar la mano, entonces, y decir, ¿qué ventaja tengo yo en esto si, por ejemplo, yo soy judío
y además tengo la circuncisión, ¿qué ventaja tengo? Y eso es lo que va a plantear de inmediato, al menos de inmediato acá, en el capítulo 2, porque el Señor, o sea, Pablo dice que el hombre es inexcusable delante de Dios. Pero, ¿cierto? Más adelante, es cierto, en esta exclamación o este interrogatorio, el judío dice, sí, pero yo tengo la ley. Sí, pero yo tengo la circuncisión. O sea, algún mérito tengo. Entonces, de eso se trata ¿cierto? El estilo de Pablo. ¿Cierto? Va instalando la idea como que estuviera conversando con alguien y ese alguien lo va cuestionando o haciendo preguntas. Y también él va usando, ¿cierto? La retórica de las preguntas retóricas que tienen respuesta inmediata. Así que este es el estilo que vamos a ver en la mayoría de la carta de Pablo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo empieza haciendo? Pablo comienza apuntando a ese alguien y a ese cualquiera, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. De inmediato Pablo, ¿cierto? Está hablando con alguien. Entonces dice, quien quiera que seas tú. O sea, esta persona, en realidad ese quien quiera, es una persona que escuchó, ¿cierto? Este interlocutor escuchó todo lo que Pablo dijo en contra de la raza humana. Versículo 18, ¿cierto? Al 32. Escuchó todo lo que Pablo dijo. Entonces, ahora, ese quien quiera, ¿cierto? Dice, eres inexcusable, dice Pablo. Quien quiera que seas tú, eres inexcusable. O sea, Pablo lo que está diciendo es que nos está dando, ¿cierto? Nos está dando tregua, nos está dando espacio para decir de que como la persona es culpable, ¿cierto? Independiente, a la vez que es culpable, merece el castigo, merece un juicio divino. En esa condición, merece el castigo divino. Entonces, el hombre generaliza, o sea, está generalizando. Entonces, cuando usa el quien quiera que seas tú, está diciendo que cualquiera, todos. A ver, que tengo aquí un... Si pueden bajar los audios, hermanos, por favor. Alguien que tenga su audio. Ahí sí. No, sí tengo... No sé, hay varios que están con... Bien, pero... Bien, seguimos por acá. Déjenme subir la diapo. Ahí me veo. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice, está argumentando, ¿cierto?, que todos están bajo la misma ira divina. ¿No? Dice, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, de inmediato Pablo está, ¿cierto?, dejando en claro que nadie se puede excusar. El que se excusa, el hecho ya de excusarse, se está condenando. O sea, nadie puede excusarse. O sea, en este caso, voy a usar una palabra chilena, es fregado estar en la condición en la que estábamos, porque no teníamos excusa. Y el hecho de querer excusarnos, el simple hecho de querer levantar la mano y decir, ¿cierto?, de generar una excusa, una justificación, estamos fritos, porque nos estamos condenando a nosotros mismos. Entonces, Pablo dice, que ese quien quiera que juzga, ¿cierto?, está haciendo, ese que quiera que juzga, ¿qué es lo que está haciendo? Está creyéndose más santo o moralista que los demás. O sea, ese que quiera había escuchado toda la acusatoria anterior, o sea, toda la acusación. Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Pero ponelo, yo quiero, escúchame lo que quiero que te pasa. Versículo 1, capítulo 1, versículo 18 al 32. Escuchó toda la acusación. Entonces, ese que escuchó toda la acusación, ahora dice, yo, ¿cierto?, puedo excusarme. Entonces, Pablo de inmediato dice, quien quiera que se quiera excusar, no puede. Porque ese quien quiera que se quiera excusar, dijiste que se había acabado. ¿cierto?, más moralista que el resto. Se está acusando el mismo. Bueno, Patricia, Patricia C, ¿cierto? Voy a colocarte, hermana, de anfitriona ahí. Con el narrador tenéis que ponerle ahí. Para ir silenciando, ¿vale? Gracias.
Entonces, se me pierde el data acá. Entonces, ese que quiere cuestionar todo lo que ya se planteó, Pablo da a entender de que es un ser moralista, un ser que se cree más moral que el otro, un ser más ético que los demás. ¿Cómo se supone que este escuchó todo el listado de pecados? Escuchó todo lo que estuvimos estudiando. Escuchó toda esa lista, todo ese pecado ¿cierto? Que apuntaba al hombre y que el hombre estaba totalmente, queda depravado, ¿se recuerdan? Queda atestado, queda lleno de pecados. Bueno, sale este quien quiere y dice, no, se cree moralista. El punto es que Pablo aquí dice que es cierto que este ser es inexcusable, o sea, está diciendo, eres inexcusable, o tú, o hombre, ¿cierto? Quien quiera que seas, eres inexcusable, no tienes excusa, no hay excusa. Entonces, la mayoría concuerda que esta persona superior, moralista, la mayoría de los comentaristas apuntan que son los judíos, porque el texto del capítulo 2 trata de los judíos. Después ya Pablo directamente apunta en el capítulo, versículo 17, dice, tú que llevas por sobrenombre, que incluso tú que te dices ser judío, tú que llevas por nombre judío, o eres de la tribu de Judá, o eres descendiente de Israel. Entonces, ahí Pablo da a entender, y la mayoría concuerda, que ese quien quiera que seas, son los judíos. Pero yo creo que Pablo también, independiente, hay otros comentaristas que dicen que ese quien quiera no solamente es el judío que se cree moralista, sino que los que se creen moralistas, o los que se creen más morales o más, ¿cierto? más justos que otros. Entonces, claro, entonces, dice, la pregunta es, ¿quién es esta persona moralista o quién es esta persona superior? Pablo dice que es el judío, porque los judíos se sienten más, ¿cierto? Más morales, más éticos que los gentiles. ¿Por qué? Porque más adelante ellos dicen claramente, nosotros tenemos la ley, nosotros nos ampara un pacto, nosotros además tenemos la señal de ese pacto. Entonces, claramente ellos ¿cierto? quieren excusarse. Al menos ambos grupos, ¿cierto? Pablo dijo que ambos grupos estaban en la misma condición de pecado, o sea, aquí no hay un ser superior, o nadie puede sentirse, ¿cierto?, superior al otro. Ambos están, ¿cierto?, en la misma condición de pecado. Entonces, es complejo el punto que quiere resaltar Pablo, porque con lo que dijo del versículo, ¿cierto? Lo que dice allí del versículo 18 al 32 de lo que vimos en el capítulo 1, lo que Pablo deja claro, que nadie puede excusarse, o sea, dice, todos están, ¿cierto? La sentencia que dijo Pablo, ¿cuál fue? Dice, todos estos son dignos de muerte, esa era la sentencia. Entonces, están siendo, ¿cierto?, sentenciados a muerte, pero ahora va y salta a un superior moralmente, dice, yo puedo excusarme. Entonces, por eso Pablo empieza de inmediato, dice, quien quiera que seas, inexcusable hombre, quien quiera que seas. O sea, lamentablemente, nadie puede excusarse. Pablo está cerrando o está colocando el punto para decir, nadie puede excusarse. Entonces, ¿quién es ese ser superior? Es ¿cierto?, el moralista, entendiendo que el texto está hablando de los judíos, pero tenemos que entender de que aquí, aplicando el texto, todos quien se quieran justificar delante de Dios diciendo, sí, pero yo no hago nada malo, sí, pero yo me porto bien, sí, pero yo me porto bien con los vecinos, yo pago mis impuestos, ¿cierto? Yo no le robo a nadie, yo no miento, no tomo, no fumo, ¿cierto? Esa es la excusa del ser humano. Cobro 3 veces al día, bien, ¿cierto? Pago mis diezmos, mi ofrenda, como decía doy a la viuda, al desamparado, huérfano, o sea, hago todo, cumplo todo. O sea, el hombre puede excusarse, o sea, el punto es que Pablo va a decir es que cuando lleguemos delante del justo juicio de Dios, y vamos a llegar delante del justo juicio de Dios, nadie puede decir, es que yo hacía esto, yo hacía este otro, o sea, yo le daba de comer al que andaba en la calle, yo le daba limón a la persona. O sea, nadie puede, lo que está diciendo Pablo, absolutamente nadie puede tener una excusa delante de Dios justo. Nadie. Nada. O sea, aquí se nos saca el piso. Aquí quedamos sin piso. ¿Dónde nos afirmamos? Porque mire, y esto es interesante, ¿dónde nos afirmamos? Porque esto nos está diciendo que no tenemos ni mérito, no hay mérito suficiente para nadie.
Nadie puede tener un mérito, nadie tiene mérito ni va a tener mérito suficiente para decir yo me puedo justificar. Entonces, en la pregunta, ¿quién es ese ser moralista o ese ser superior? La respuesta, cualquiera que intente justificarse delante de Dios. Cualquiera que intente justificarse de alguna manera delante de Dios. Es fuerte. Ahí. Estamos, pero preparados hoy día. No, es que yo quería, ¿Te da el hermano? solamente pensaba cuando decía usted, profesor, que la gente dice yo no he sido tan malo, uno generalmente se va a quienes creen en la salvación por obras, ¿cierto? Claro. Que es mayoritariamente la Iglesia Católica Romana. Pero también cuando hablaba y dijo que se creían santos, muchos de los feligreses católicos no se creen santos, pero sí a los sacerdotes se les eleva a un nivel de santificación. Es decir, son los únicos que pueden tener un cuello clerical, son los únicos que pueden tener un cierto, que pueden perdonar mediante la confesión. Entonces, esos judíos que mencionaba están a otro nivel de la feligresía, digámoslo, y se asemejan más a los sacerdotes, a los curas, digamos, a la curia romana. Porque ellos, la Iglesia Católica sí lo eleva a un nivel de santidad en que deberían ellos, al parecer, estarían cumpliendo con todo lo necesario para acceder a la salvación. Eso quería acotar. El problema está que aquí incluso le damos... sí. El problema está que aquí nosotros incluso le damos categoría de santidad a lo que no es santo. Porque incluso metemos las manos al fuego cuando no tendríamos que meter las manos al fuego por nadie. Yo me quemo solito, una cosa así. Entonces, es complejo. Es complejo el tema porque tendemos incluso a justificarnos muchas veces. Nosotros mismos. Hermano. Eso sí que sigue repitiendo hasta el día de hoy, cuando seguimos viendo cómo Israel en el plan de Dios sigue estando por sobre el cristianismo. Se sigue como repitiendo lo mismo hasta el día de hoy, en donde Israel está por sobre todas las naciones. Y lamentablemente pareciese también que el gentil o el cristianismo está condicionado a Israel. Entonces, me llama la atención que se siga dando eso, y la pauta, lamentablemente, la ha estado dando muchas veces la misma iglesia, desde algunos, algunos siervos que han colocado a Israel en el plan de Dios y condiciona al cristianismo por debajo. O sea, está Israel por sobre todas las naciones, como la niña de sus ojos, por decir algo. Entonces, se sigue repitiendo la historia hoy día en el plan, en ese plan de mi Israel por sobre. Incluso se usan textos para decir que aquel que maldice Israel será. Entonces, también parece que la iglesia está debajo, condicionada, un plan que parece que está por primero está Israel. No, digo, Sí. es complicado. Es complicado porque Pablo después trata este tema y lo va a tratar en capítulo 9, 10 y 11. Y aquí le está quitando todo peso de meritocracia a la nación. Y ya aquí en este capítulo 2, más adelante y final, Pablo dice, es que realmente el verdadero judío no es el que anda con la genealogía en la mano y anda diciendo me circuncidaron el 8º día. El verdadero judío dice que es el que es circuncidado en el corazón. Entonces, nosotros tenemos un grave problema porque nosotros, como dice el hermano Luis, se nos ha instalado la idea de que Israel está en una superioridad moral, religiosa, sobre las demás naciones. Y no. Todo aquel, por eso dice el versículo 16 y 17, claramente dice que Pablo nos avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Si Israel no cree,
si los judíos hoy día no creen, están, y que el capítulo 3 de Juan, versículo 18, dice que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, no podemos nosotros lamentablemente se nos instaló la idea. Se nos instaló la idea por una mala interpretación escatológica que viene desde una corriente dispensacionalista que se instala en la iglesia y que lamentablemente Israel pasó a tomar un lugar de preeminencia. O sea, no es Cristo, es Israel. Y no, o sea, todos están, Pablo acaba de decir, todos, gentil y judío, en la misma posición y condición de pecado, todos. Ahora dice, inexcusable. Generalmente nadie se puede excusar delante de Dios. O sea, no existe una excusa por raza, por genealogía. Incluso después Pablo dice, ya no hay griego, ni gentil, ni judío. Dice, todos somos iguales. Dice, de los dos pueblos hizo uno, o sea, un solo pueblo. Entonces, el problema es la idea que se instala y lamentablemente cómo la sacamos, claro, entendiendo los textos como corresponde. Porque el fin no es Israel. El fin no era Israel. El fin de la profecía era Jesucristo. Nosotros cuando estudiamos el año pasado, ¿se recuerdan cuando estudiamos hermenéutica? ¿A qué apuntaba la historia de salvación? A Cristo. El telos, ¿se recuerdan? El telos de la historia de salvación, o el telos de toda la revelación progresiva, era Cristo. Apuntaba a Jesucristo. No apuntaba a un Israel, no apuntaba a una restauración nacional, étnica, no. Apuntaba a Jesucristo. Bien, entonces, ¿qué hace Pablo? Dice que que todos en general son inexcusables. Y aquí se está refiriendo a todos los seres humanos, judíos y gentiles, que se quieran justificar delante de Dios, no tienen justificación. Son inexcusables. ¿Por qué? Porque los pecados, ¿cierto? Porque cada uno, gentil y judío, son responsables de su pecado. Todos son responsables de su pecado delante de Dios. Entonces, el hecho de ser judío no le da, ¿cierto? No lo exenta, no lo priva, ¿cierto?, de tener garantías. Todo lo contrario, judíos y gentiles tienen que presentarse delante del trono del Señor. Entonces, ¿qué sigue después? Entonces, porque la pregunta sería, ¿y quién peca más? Porque, o sea, ¿el judío peca menos? ¿O el hombre que se puede excusar peca menos? El problema no es, y aquí lo que hablábamos hace un tiempo atrás igual, dentro del concepto griego, el pecado o la amartía dentro del concepto griego no hace excepciones, o sea, no hace diferencia. Pesa lo mismo. Quien roba, quien miente, quien comete un aborto, el que comete un homicidio, un suicidio, no estamos en el Antiguo Testamento. Aquí la vara es igual, todos se miran la misma vara, o sea, todos los hombres cometen pecado. Y es el pecado de cada uno de ellos el que lo deja, el pecado o la naturaleza pecaminosa, lo deja en la posición de que no se puede excusar. No se puede excusar. Por eso que la única excusa o la única justificación es lo que Pablo quiere instalar. La única forma para que el hombre pueda, ¿cierto?, tener relación con Dios o pueda excusarse delante de Dios es mirar con fe los méritos de Cristo. O sea, entender que los méritos de Cristo son los que lo justifican. Entonces, ¿qué es lo que quiere instalar Pablo? O decir Pablo, ¿cierto?, que toda la raza humana está en la misma condición de pecado, todos los hombres están en el banquillo de acusados, todos son culpables de juicio eterno, todos están condenados a muerte eterna, o sea, nadie es inocente delante de Dios, nadie. Eso quiere decir Pablo. Y el único que es cierto que puede juzgar es Dios, porque aquí incluso ese quien quiera que seas y que quiere excusarse, él, como se siente más moralista, juzga a otro. Entonces, el único que puede es juzgar, el único que tiene incluso el estándar de juzgar es solamente, ¿cierto?, Dios, nadie más. Sigamos. Para esto Pablo, ¿cierto?, ya planteó la lista de pecados, la vimos, ¿cierto?, planteó una lista de pecados y en medio de ese discurso, ¿cierto?, de ese quien quiera que podría excusarse, los moralistas o los judíos, ¿cierto?, dice, por lo cual, ahí dice, por lo cual, entendiendo todo lo que dijo anteriormente, capítulo 1, ¿cierto?, toda la lista de pecados, ¿cierto?, atestados llenos, por lo cual eres inexcusable hombre, quien quiera que seas tú, ¿cierto?, a entender cualquiera, sin excepción, dice cualquiera que, ¿cierto?, es inexcusable. Y dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo.
Y aquí entendiendo el concepto de, ¿cierto?, de inexcusable, o perdón, el concepto de quien quiera, ya entendiendo dentro del contexto, apuntando que son los judíos. Claro, pues los judíos se sentían, ¿cierto?, por el hecho de no cometer pecado, ellos se sentían que no cometían pecado, pero culpaban de pecado todo el resto. Para ellos el resto eran pecadores. No, no, o sea, no lo... o sea, mirar al fariseo, ¿cierto? Yo no hago esto, yo no hago esto otro, yo no hago, pero el hecho de no hacerlo se condenaban más porque tenían más pecado que los que lo hacían. Entonces, ¿qué es lo que responde Pablo? Está respondiendo al argumento, ¿cierto?, de esta justificación moralista, de esta justificación de los judíos que se creían superiores a los gentiles, y Pablo los deja claramente diciendo, pues en lo que te juzgas, perdón, en lo que juzgas a otro, el hecho de juzgar te estás condenando. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo mismo. Y allí es interesante lo que usa Pablo, porque Pablo usa la palabra crino y anacrino o catacrino, que tiene que ver con, ¿cierto?, con juzgar y condenar. O sea, el que juzga nos está juzgando, ojo, el que juzga se está condenando, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Entonces, los judíos, como le decía, los judíos en su pensamiento, ellos se sienten que son superiores. Miran al gentil como un pecador, ¿cierto? Pero Pablo les dice, bueno, en su juzgamiento, el hecho de sentirse superiores, lamentablemente en ese juzgar a los gentiles, lamentablemente se están condenando ustedes mismos porque ustedes hacen lo mismo. ¿Y aquí qué está haciendo Pablo? Pablo como que lo estuviera tomando del pie y lo está haciendo aterrizar a los judíos para volverlo a la misma condición en la que estaba el gentil. ¿Por qué? Porque ellos, ¿cierto?, ellos escucharon toda la lista de lo que Pablo dijo con respecto al pecado universal. Entonces como que el judío sale de él y dice, sí, pero nosotros no somos eso. Entonces Pablo tiene que como tomarlo, ¿cierto? A ver, no vaya a salir volando o levitando de tanta santidad. Entonces Pablo tiene que bajarlos y colocarlo a la misma condición y decirle, pero mira, ustedes el hecho de estar sintiéndose más moralistas y más superiores que los gentiles, lamentablemente en ese juzgar, ustedes lamentablemente se están condenando porque ustedes están haciendo lo mismo. O sea, ustedes están en la misma, lo está bajando para colocarlo en la misma condición. Una consulta. Ellos, al ser doctos en la palabra y como estaban en la ley, ellos tenían más demanda, se les demandaba más a ¿Son más ellos. responsables? Sí, ¿no? De más responsabilidad. Tenemos que, por ejemplo, más adelante uno se ve, por ejemplo, que Pablo les dice, ellos dicen, ellos podían, incluso, claro, más responsables, en vez de ser menos responsable, claramente sí, mucho más responsable, porque en realidad tenían la ley les garantizaba, no les garantizaba justificación. La ley lo que les garantizaba en realidad era que ellos entendían la revelación de Dios. Esa es una responsabilidad mayor, porque miren, y aquí uno tiene que hacer la comparación. ¿Se recuerdan cuando veíamos que el primer principio de revelación era la creación? Sí, pero eso era para los gentiles. O sea, de cierto modo entendiendo, pero resulta que el Señor escoge a una nación y a ellos le instala un pacto y le instala, ¿cierto?, y les entrega la ley. Entonces ellos ya no son ignorantes en cuanto a lo que Dios quiere. O sea, ahora Dios, ¿cierto?, está tratando con ellos, pero está tratando de una forma distinta. Esto es lo que yo exijo. Ellos no entienden esto porque ellos no tienen la ley, pero ustedes tienen la ley. ¿Quién es más responsable? Los que tienen la ley. Ustedes tienen los mandamientos. Ustedes pueden interpretarla. Ustedes pueden hacer, ¿cierto? Ustedes, en base a esa revelación, ustedes pueden entender, ¿cierto?, el bien y el mal de una mejor, más claramente que estos que simplemente tienen la revelación general. Así que la responsabilidad es mayor. Y esa responsabilidad mayor, Pablo después da a entender de que incluso va a ser considerada al momento del juicio. Porque a mayor responsabilidad, mayor castigo. Y eso lo deja claro cuando habla de ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque ellos rechazan el mensaje. Ellos ven la evidencia directa de parte del maestro. Ellos, ¿cierto?, no recibieron el evangelio predicado directamente de sus discípulos y por la persona de Jesucristo.
El Señor, por eso que el Señor el Señor Jesucristo entrega un juicio severo en contra de ellos, cuando le dice, ay de ti, Betsaida, de ti, Corazín. Claro, dice, sí. O sea, el juicio que recibió Sodoma y Gomorra fue un juicio. Ustedes van a recibir un juicio mucho más peor, más severo, por el hecho de haber rechazado el mensaje. Pues más responsabilidad, mayor demanda. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo el judío se justifica o cómo el judío, ¿cierto?, tiene esta tendencia de que el resto es culpable y él no. Y coloqué este ejemplo que es interesante, el ejemplo de Samuel, que instala Samuel allí en el 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, ahí si lo pueden estudiar y leer, por ejemplo, el capítulo 11 relata toda la historia, ¿cierto?, que este ser de luz de nuestro rey David se enamora de, ¿cierto?, se siente atraído por la mujer de Urías, pero en el capítulo 12 viene Natán, ¿cierto?, un profeta, y le propone una parábola, ¿cierto?, y empieza a conversar de esta persona que es rica y que recibe a un huésped, y por querer quedar bien, ¿cierto?, atender bien al huésped, que era parte de la cultura, dice que él no mata, ¿cierto?, la ovejita, ¿cierto?, la ovejita de muchas ovejas que tenía, sino que va y le roba la ovejita a su vecino, que era pobre, que le había costado esa ovejita, que había criado esa ovejita, que la miraba como parte de él, esa ovejita, era la única, y dice que esta persona va, mata esa ovejita para darla, ¿cierto?, para recibir a su huésped. Entonces el Natal le dice, ya, mientras contaba la historia, dice, David responde, ese hombre es digno de muerte. ¿Se da cuenta? O sea, el ser moralista, el ser superior, aparece el ser superior. No, ese hombre, pero David, están contando tu historia. Entonces Natal le dice, bueno, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Entonces, David estaba haciendo un acto condenatorio en contra de aquel, ¿cierto?, del hombre de la historia, del rico de la historia, pero Natal le dice, tú eres ese hombre, o ese hombre eres tú. Se estaba condenando a sí mismo. Claro, se estaba condenando a sí mismo, estaba juzgando, estaba haciendo una condenación, pero al final se estaba condenando él mismo. O sea, cuando él dice, ese hombre es digno de muerte, bueno, ese hombre eres tú. O sea, yo soy yo merezco la muerte. Claro. Entonces, el Señor lo dice después cuando dice que uno ve la baja. también, sí. Entonces, David termina admitiendo la culpa. Pequé yo, Señor, pequé. Y ahí vemos, ¿cierto?, un relato bastante trágico, porque después, ¿cierto?, muere Urías, muere el hijo que nace de Betsabé. O sea, hay consecuencias trágicas. Otro ejemplo es que Juan capítulo 8, del versículo 1 al 11, ¿cierto?, están los escribas y traen una mujer que es sorprendida en adulterio, la ponen delante del Señor y vienen todos con una piedra en mano. Entonces, ¿qué es lo que traen ellos? Ellos quieren aplicar la ley. Entonces se sienten, ¿cierto?, superiores porque la ley los ampara para aplicarla. Claro, y señalarla. Entonces, y el punto de la ley o el precepto de la ley decía que tenía que morir apedreada. Ambos, pero ellos traen la mujer. Entonces, el Señor, ¿cierto?, ¿qué los lleva? Los lleva, ¿cierto?, y les cambia el veredicto o les cambia el pensamiento y la acción, y les dice que, ¿cierto?, le dice, el que esté libre de pecado, haga cumplir la ley. Porque él lance la primera piedra, o sea, el que esté libre de pecado. Entonces, el Señor, ¿cierto?, los baja a estos seres moralistas, a estos hombres superiores, los baja, y ellos, ¿cierto?, la piedra, en este caso que tenían en la mano, o la acción que van a cometer, lamentablemente los deja, ¿cierto?, los deja en evidencia que están en el mismo pecado. Porque después el relato dice que
cada uno de ellos fue soltando la piedra y se fue retirando. Entonces llegó el minuto que no había nadie. Claro, ¿por qué? Porque en esa condenación que iban a hacer, en eso que estaban condenando, perdón, lo que estaban haciendo este juicio, se estaban condenando a sí mismos. O sea, la subconsciencia, ¡pum! Después, su conciencia le dijeron, ¿cierto? La subconsciencia atestiguaron en su contra, consigo mismo, ¿cierto? Y se dan cuenta que ¿cierto? Estaban en pecado. Profe, aunque la ley los facultaba, porque la ley los facultaba. Uno se puede decir, contradiciendo la ley cuando ella misma los facultaba. La ley decía, la ley los faculta. Estaba diciendo algo No, pero, claro, pero el punto es que el Señor está llevando a un punto de que el aplicar la ley, ¿cierto? El aplicar la ley tenía que ver también con un concepto de conciencia. Lo llevaba más allá. Porque claro, o sea, y el punto es quién aplicaba la ley. Porque claro, el que aplica la ley tiene que ser moralmente. claro, o sea, ¿y quién es con la mente superior? O sea, entonces, esto igual es re importante porque si uno empieza quizá a analizar un poco más el pasaje, el Señor Jesucristo está mostrando un aspecto de la ley que va mucho más allá, mucho más profunda. Que la ley en sí, independiente que era estricta en su sentido, pero se podía, en cierto modo, ¿cierto? Se podía analizar, hacer el análisis correspondiente, haciendo, ¿cierto? Haciendo un peso de conciencia, o haciendo un análisis de conciencia. Dentro de eso también tenemos que analizar de que el maestro le replica también a los judíos en Mateo 23, y dice que ellos dejaron lo más importante de la ley. Y lo más importante de la ley era la justicia y la misericordia. Además, si nosotros analizamos el texto del apedreamiento de la mujer, cuando el Señor les dice que el que esté libre, ¿quiénes fueron los primeros que se fueron? Fueron los ancianos. Y después al último se fueron los jóvenes, porque los jóvenes seguían a los maestros, a los religiosos. En ellos estaba la ley. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que los maestros se fueron, ellos también jugaron su rol de una forma. Y eso es lo que el tema de la misericordia no es un tema que aparece en los tiempos del Señor Jesucristo. Por eso decía, o sea, analizar la ley, la parte estricta de la ley, si no se usaba, ¿cierto? Este sentido de misericordia, y como les digo, no aparece recién ahí. Esto ya venía en tiempo de los profetas. O sea, ya dentro del Antiguo Testamento, el tema de la misericordia, el hacer misericordia, ya era parte del ingrediente para aplicar la ley. No sé si se entiende. O sea, yo siento que Jesús eleva la conciencia moral de ellos. Al elevar la conciencia moral, se entrampa y aquí por todos pecados. claro, Porque, claro, frente a eso había un tema de que podían hacerlo, pero es cierto que Cristo es como cuando eleva esa ética de Cristo, cuando se eleva esa ética para ir un poquito más arriba, ahora de tiro de ley y gracia, es cierto que eleva esa conciencia moral para decir, de verdad aquí los pecados. claro, sí. Pero yo también apuntaba de que la misericordia ya o sea, la misericordia nunca fue un ingrediente ajeno. La misericordia era parte del ingrediente de la aplicación de la ley. El problema está que siempre los judíos, por sentirse más superior más superior moralmente, no querían aplicar la misericordia dentro de la aplicación de la ley. No, claro, la quitaban. O sea, era el ingrediente perfecto en la misericordia. Porque la misericordia lleva a la verdadera justicia. Porque si uno analiza, por ejemplo, este término misericordia y justicia, si nosotros, por ejemplo, hacemos un ejercicio, la cruz es un acto de justicia, pero con misericordia. Porque está haciendo misericordia con el pecador. Pero es un acto de juicio, crudo. Pero a la vez, ¿cierto? Dios está aplicando la ley.
pero a la vez está haciendo, ese juicio está trayendo misericordia, está ofreciendo misericordia, está ofreciendo perdón. El problema está que el judío no lo aplica, ¿cierto? No lo aplica con el ingrediente de la misericordia porque se siente moralmente superior. Ese es el problema. Ahí está el problema, y está el problema de que no se pueden excusar. Y aquí claramente, si nosotros hacemos una pequeña aplicación así, nosotros de repente, sí, lamentablemente, hacemos cierto juicio de valor. Hacemos juicio de valor. Y de repente creemos que somos superiores a los demás hermanos. ¿Sí? O sea que ellos, por ser conocedores de la ley, deberían haber perdonado. Claro. Deberían haber perdonado. Solo Y misericordia. nosotros, conocedores del Evangelio, deberíamos perdonar siempre. Esa es la máxima. O sea, Pedro, ¿cuántas veces? Cuando pregunta cuántas veces. 70 veces, 7 Pedro. Entonces, misericordia quiero y no sacrificio. O sea, van de la mano. O sea, el Señor va demostrando. Claro. Sí. Sí, entonces el punto de Pablo, ¿cierto? Es que, o lo que quiere dejar Pablo claro, nadie puede excusarse delante de Dios. Nadie. No tenemos excusa. Ni por muy moralista que nos creamos, ni por muy ético que nos creamos, lamentablemente no podemos excusarnos. Entonces después Pablo dice que más sabemos que el juicio de Dios dice contra los que practican tales cosas es según la verdad. O sea, todos los que practican el pecado o todos los que en realidad, ¿cierto?, que quieren que juzgan a otros, pero realmente están cometiendo lo mismo, lamentablemente van a pasar por el sedazo, van a pasar ¿cierto?, por la balanza. Y esa balanza quiere decir, ¿cierto?, que Dios va a pesar el pecado. Pero ¿cómo lo va a pesar? Técnicamente es como que, ¿cierto?, coloca la balanza y en un lado de la balanza va a estar la verdad y en otro lado va a estar nuestro pecado. Esa va a ser la forma como Dios va a juzgar. O sea, el verdadero juicio no es humano. El hombre juzga, ¿cierto?, porque se cree superior, pero lo que estaba apuntando es cierto que el verdadero juicio no es humano, el verdadero juicio es divino. Y Dios va a juzgar, no podemos nosotros juzgar. ¿Podemos hacer justo juicio? Sí, dice el mismo Señor nos enseña. Podemos hacer justo juicio. ¿Cómo? Primero, analizándonos nosotros, midiéndonos nosotros. Después podemos medir al otro. O sea, esa es la forma, esa es la forma. O sea, el Señor nos enseñó el método. O sea, porque algunas personas de inmediato dicen, no, hermano, nosotros no podemos juzgar. Sí, pero el hermano ¿cierto?, está acostándose con 2 hermanas en la iglesia. O el hermano se está robando, ¿cierto?, se está robando la ofrenda. O el hermano, ¿cierto?, no sé, ¿cierto?, le está robando el sitio al hermano de al lado. Incluso Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, habla de ese tema. Sí, que hay un problema dentro de la congregación. Hay Y que él nos hacerlo. llama a hacer un justo juicio. ¿Sí? Le llama la atención a los que están por delante también. Claro, o sea, en base al concepto de disciplina, en base al concepto de orden, en base al concepto de sanidad dentro de la congregación, claro que sí. El problema está acá, en lo que estamos tratando, es que el que se cree moralmente justo, ¿cierto? Y se cree moralmente justo y se cree superior al otro. Ahí está el problema. Pero si nosotros, por ejemplo, entendiendo el Evangelio, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros no nos creemos superiores, nosotros nos creemos inferiores y que estamos llenos de faltas, llenos de dificultades, pero queremos lo mejor también del otro. En ese sentido va el juicio. En ese sentido va el juicio. Hermano, sabes que yo quiero que tú seas mejor. Hermano, yo quiero en ti verte claro, una restauración, restaurar. De hecho, al mirar todos los juicios de parte de Dios, todos son juicios de amor. Nosotros nunca tendríamos que salirnos de ese parámetro. El parámetro, sí. Por eso la Hermano misericordia, la bondad deben estar presentes dentro del concepto de justicia. Hermano Efraín, la vista de nosotros, sino que a la luz de la palabra. No puede ser un juicio desde lo que yo pienso, es un juicio que está amparado por También, la palabra, claro, no subjetivamente. claro, no subjetivamente, claro. Que lo que para mí es bueno, a lo mejor para otro no es bueno y para otro puede ser malo, pero si yo lo llevo a la palabra y lo contrasto con la palabra, o sea, yo ahí sí puedo juzgar. Claro, claro. Claro que sí. Había una hermana que quería hablar, ¿no? ¿Zoom? Hermana Marta.
¿Se puede hablar, hermana Marta, no? Ahí sí. Sí, bueno, desde el rol de perito, nosotros en peritaje debemos investigar, indagar, juzgar, es eso, indagar, investigar de manera objetiva la verdad. Naturalmente, desde lo jurídico nunca vamos a llegar a la verdad absoluta, es una verdad jurídica. Dios, a través de su palabra, nos llama a juzgar, es decir, saber distinguir entre lo bueno y lo malo, de manera objetiva. Bien, gracias. Gracias, hermana Marta. Ok. Se va entendiendo, se va entendiendo que, ¿cierto? El punto acá de Pablo es que, ¿cierto? Quiere dejar claro que nadie puede, incluso, o sea, en base al juzgamiento humano, ¿cierto? De indagar, investigar, ¿cierto? No de forma subjetiva, sino que haciendo bien el análisis, se puede. Usando lo que me dice la hermana Gabriela, usando la Biblia como base, se puede. Entendiendo el modelo que el Señor nos entrega con respecto a, ¿cierto? De primero sacar nuestra viga del ojo, medir, ¿cierto? Medir primero nuestra estatura, se puede. El punto es que acá Pablo está dejando claro que el que juzga en cuanto a que se hace excusable o justificable, justificándose que es moralmente superior al otro, el Señor le dice, no, ahí no, ahí no, ¿cierto? Y que Dios va a juzgar finalmente, Él es el que va a juzgar, y en ese juzgar, ¿cierto? Es que lamentablemente el que pronuncia el verdadero juicio, el verdadero juicio, el verdadero juicio, el que va a pronunciar el verdadero juicio es Dios, no el hombre. Hermano Cristian. Esta es una pregunta. ¿Tiene que ver esto con aquellos que son un escalafón de las personas que mandan al infierno a todo? Porque no solamente juzgan de esa forma, pero también juzgan la salvación de las personas cuando, cuando dicen que este es digno de salvación y este otro no. Sí, yo creo que ahí tenemos, sí, más que preguntas, yo creo que la pregunta se responde por sí sola, porque sí, hoy día lamentablemente esta maquinaria que de algunas corrientes evangélicas muy extremas envían al infierno cualquiera, o sea, se creen con el derecho también de condenar al infierno. Precisamente se podría decir que esa es la autoridad moral que en este caso Pablo Está atacando. que no se use de ella, porque esa autoridad moral finalmente lo está condenando a sí mismo. Nadie puede estarse y nadie puede enviar al infierno, o sea, yo no puedo enviar al infierno a nadie. No tenemos esa categoría. Por eso Pablo en el versículo 2 dice, o sea, el único que va a juzgar es Dios, o sea, y el juzgar va a ser según su verdad, o sea, la verdad que la verdad va a ser, ¿cierto?, la evidencia en cuanto el pecado no puede superar. Porque el pecado, hombre, todos están en pecado. Entonces, ¿quién, estando todo en la condición de pecado, quién podría, ¿cierto?, elevar o levantar la mano y justificarse? Nadie. Todos merecen un juicio. Y el que va a ejecutar el juicio va a ser Dios. Puede ser también hijo del otro lado. No enviar a nadie. También. Claro. Realmente se ve eso en los velorios. Hay mucha gente. Enviamos a todos. Sí. Yo creo que esos son privilegios, prerrogativas divinas. Bueno, Marcelo. Sí, lo que pasa es que quería tomarme un poco de las palabras que decía David en el sentido de que Dios actúa con misericordia. Que nosotros hablamos con la gente de afuera, siempre ven a Dios del Antiguo Testamento como un Dios malvado, como un Dios que le gusta la sangre, que le gusta matar niños, ¿cierto? Por lo cual, nosotros al ver los juicios de Dios en el Antiguo Pacto, los vemos con misericordia. ¿Por qué? Porque si en Sodoma y Gomorra, si solamente hubiesen sido destruidos los adultos, los que estaban, ¿cierto?, en la práctica del pecado, los niños hubiesen crecido y se hubiesen desarrollado con la misma mentalidad de sus padres. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Trae todo el pecado al tiro, para que no quede indicio de nada. Entonces, para que los niños tampoco no crezcan con esa misma inmoralidad, ¿cierto?, desenfrenada que tenían los de Sodoma. Entonces, ahí vemos a Dios actuando en misericordia para poder también darle, en ese caso,
podríamos decirlo, hasta salvación a los niños. ¿Ah? Y así también actuó con misericordia con nosotros, quitando el pecado de nosotros, quitando todo el pecado y mostrándonos delante de Dios como personas justas, por la misericordia de Cristo. Sí, para juzgar, para ser Dios. Olvidemos que aquí el modelo que se ha tomado, que está evitando solamente un juicio, sino que está dejando una sentencia, está sentenciando al ser humano, nos está dejando en la condición de que todos son pecadores. Entonces, usted dice, y piensas esto, hombre, no te juzgan. Los pecadores hacen y hacen lo mismo. O sea, tú piensas que tú, lo que tú, ¿cierto? Lo que estás pagando está bien, piensas que está bien. ¿Ah? Pero en realidad estás haciendo lo mismo. Y además piensas que vas a escapar del juicio. No solamente piensas que lo estás haciendo bien, sino que también piensas que vas a escapar del juicio. Entonces, el judío no creía estar exento de juicio. Se creía con la superioridad moral. A veces se creía que podía estar exento de juicio, pero lamentablemente ¿cierto? Esa la responsabilidad incluso una más demanda. Daba más responsabilidad, pero no lo hacía exento, no lo deja exento de juicio. Entonces, el judío se creía con esa superioridad para juzgar, para condenar, y esto se tenía encargado de hacerlo. Y lamentablemente, el Pablo deja la división. Ustedes que están juzgando, ustedes que se creen con la juzgar, lamentablemente, ¿qué pasa? Están cometiendo los mismos pecados, están en la misma condición. El judío tenía que decir, tenía que hacer. Sí, pero nosotros no, el desalista de pecado, o toda esa conexión humana, con Pablo, y nosotros no estamos ahí. No, también están. Ustedes son parte de ese mismo grupo. Ustedes son parte de ese grupo. Ustedes no están exentos de ese grupo. Entonces, lo que, claro, Pablo, que ellos creen es que hay cierto mérito. Creen que el hecho de ser, el hecho de ser judíos, Pablo trata con el nombre. Porque se creen judíos, porque son los que están haciendo la carne por Israel. Entonces ellos dicen que ellos, eso no son los judíos de juicio, los deja exentos de juicio. Lamentablemente, de Pablo, y tanto, así como ser humano está en pecado, todos los seres humanos merecen un juicio. Merecen todos los seres humanos, claro, y lo que hasta que aquí los judíos están tratando la mano de lo que Pablo está diciendo. Vale, sin poner lo que todos judíos están controlando, si no, que nosotros no tenemos nosotros tenemos el pecado, porque nosotros vamos a pasar una regla de medida. Claro, el Señor va a confiar, por eso va a confiar, la ley. Nosotros somos mensajeros del pacto, nosotros tenemos la señal del pacto. No somos de descendencia judía pura, de sangre directamente como Abraham. Abraham era el padre. O sea, el caso no era la visión legal del que se solicitaba en ellos constantemente el Señor. El padre de Abraham. Es una mestizo, ¿no? Mira, el mestizo. Y el Señor les dice, la obra de Abraham, pero ¿qué obra están haciendo? Diciendo la obra de Satanás. Ustedes son hijos de Satanás. Se cuentan se creen considerar probablemente Pablo dice que no se puede. O sea, el Pablo cuando los judíos se han puesto en la posición de jueces, no solamente es mérito, sino de la posición de jueces y están buscando el pecado de otros. Saben, saben que el pecado cae en sí compatible. Saben que el pecado cae en sí compatible. Pero de hecho, el hecho de ser jueces batería muy batería. Eso era que se escuche.
Y sí, ahí escucho. Ahora sí. Ahora sí, sí, ahí sí. Entonces, hay un sentido que por el hecho de creerse fuese, el mérito de que fuese, el hecho de creerse fuese, incluso para que te daba la hay centro de organización. Lamentablemente, Pablo dice que no. Los siendo jueces, no creyendo ser jueces, aún así, dice que son los conocedores de castigo. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? El pago que hace Pablo, la sentencia del pecado, o la aplicación del pecado, y uno, bien, usted también está dentro de ese grupo. Entonces, versículo 4 dice, la riqueza, su dignidad, paciencia, longanimidad, tolerante, su dignidad, su dignidad, el día del arrepentimiento. Sí, y la creerse fuese es lo que estaba haciendo. Estaban ignorando algo precioso. Y el creerse fuese estaban rechazando algo más con eso todavía. Pero moralmente ético, el superior, en esa posición de superioridad, lamentablemente atenta contra algo que es precioso. Pablo lo hace en un sentido de pregunta, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorante de su benignidad, se te guía el arrepentimiento. Digo, lo estaban haciendo, y practicando lo mismo que practicaba el resto, y hacían lo mismo, o sea, no son de juicio, lamentablemente, eso en esa posición, si no tengo nada. Pues sí, sí, puedo preguntar aquí. El sí, solucionar el dinero, pero audio, no de sonido. Sí, ok. Voy a buscar dos. Mami, por ahí tenemos Dos. bonito. Dos. Sí, sí, dos. Sí, sí. Bien, entonces, ¿qué decíamos? Decíamos que es cierto que hacer parte de los tiros desde la 15 de la posición moral, moral, lo que hacía era un grave error, eso es lo que dice Pablo. Y la pregunta que hace, o sea, están en un grave error, ¿por qué? Están en esa posición en la que se instalan, lamentablemente, están despreciando las riquezas divinas. O sea, aquí, aplicando lo que decíamos delante cuando decíamos de este movimiento que se hizo de extremo, que manda diciendo a todo, lamentablemente están en una posición de naturalidad más, se ve una posición laboral más alta, están rechazando esas divinas. Pablo está mirando los judíos, están rechazando esa posibilidad que se sienten y el mérito suficiente, así que puede ser que se sienten. ¿Por qué no estoy al tiro, Luis? Mira cómo está la otra. En ese acto que están haciendo, realmente están rechazando, menospreciando esas riquezas. ¿Cuáles? La benignidad, la paciencia, la longanimidad. ¿Qué quiere decir? Las son estas riquezas divinas. ¿A qué se refiere? La velocidad, la acción poderosa de Dios, incluso sobre los hombres pecadores que merecen el juicio inmediato.
escuchando mal. Entonces, no es el micrófono. Cuidado. Sí, voy a ver si eso. No. El... Vamos a usarlo lógico. Como el ruido. Ahora sí. Escucha mejor. Escucha mejor. Bien. ¿Cómo se escucha ahí? ¿Se escucha, no? Ahí sí. Ahí parece Ahí mejor. sí. Ya. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos, qué es lo que hacían estos, qué es lo que hacían estos judíos? Estos judíos, ¿cierto? Se creían jueces, se sentían en una posición moral superior, pero lamentablemente en esa posición estaban cometiendo un grave error. ¿Cuál es ese error? Estaban menospreciando las riquezas divinas. Pablo apunta a riquezas divinas. Esa riqueza divina, dice Pablo, ¿qué son? Benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Qué significa esto? Primero, la benignidad dice que es la acción bondadosa de Dios, es una acción bondadosa. Dios, sabiendo que el hombre es pecador, no actúa en juicio. O sea, eso tendría que traernos, ¿cierto?, a la memoria de que Dios es un Dios bondadoso todo el tiempo, toda la vida. Incluso nos da una vida entera para que podamos ir delante de Él. O sea, claro, o sea, después dice paciencia, dice que tiene que ver con la acción de retener, o sea, Él tiene, ¿cierto?, tiene paciencia, retiene el acto de mostrar su ira. La retiene, eso es paciencia, retener, ¿cierto?, el acto para no aplicarla sobre el pecador, que, ¿cierto?, que el pecador, en el momento que peca, hagamos cuenta, en el momento el pecador peca, Dios tiene todo el derecho de hacer un juicio sobre él. Con su paciencia, no lo hace. Bondad y paciencia. Y la longanimidad dice que es cuando él sujeta la paciencia, ¿cierto? Es el acto de tolerancia, es el acto de tolerancia ante el pecado humano. ¿Cierto? Dice que, ¿qué hace esto? Dice, longanimidad dice que Dios espera, sigue esperando y va a seguir esperando. Fuerte, o sea, entendiendo el atributo divino del amor que va a ser incrustado con esto, o la misericordia que ha incrustado con esto. O sea, Dios es un bondadoso que no actúa de inmediato, que se mantiene, que, ¿cierto?, que se restringe, por su paciencia se restringe ante la ira. Y además, ¿cierto?, que Él espera y espera. Pero estos seres superiores, hermano... Y lo que estoy viendo igual acá, de lo que usted hablaba recién del verso 1, que aquí son atributos comunicables, o sea, son comunicados hacia nosotros estos atributos divinos, pero que obviamente aquí está demostrado que Dios los manifiesta, pero no son tampoco atributos que nosotros no podamos tener, sino que son atributos divinos de parte de Dios, comunicados hacia el hombre. Cuando nosotros emitimos algún juicio, como decía en el versículo 1 recién usted, o queramos atacar a alguien, tendríamos que tener también este tipo de atributos divinos que son comunicables y no incomunicables. Bueno, ahora sabemos que no tenemos que hacer un juzgamiento condenatorio a nadie, porque lo que hacemos cuando nosotros nos colocamos en esa alta moralidad o en esa superioridad moral, lo que estamos haciendo, estamos menospreciando las riquezas de Dios, ¿cierto?, que están presentes siempre. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice que todas estas riquezas que el judío menosprecia, ¿cierto?, y por creerse juez sobre los demás, ¿qué es lo que hace? Además, ignora el propósito de esa riqueza. Porque el propósito de esa riqueza es, ¿cierto?, guiar al hombre al arrepentimiento. Esto nos tiene que volar el cerebro de la gente. O sea, claro, porque, o sea,
el judío, al creerse juez, ¿cierto? Moral superiormente, menosprecia la riqueza, no solamente menosprecia la riqueza, sino que ignora el resultado del propósito de esa riqueza. Porque realmente toda esa riqueza van en un todo, y ese todo ¿a qué punta? A que el hombre se vuelva a Cristo. El hombre se vuelva a Cristo. Son piedras de tropiezo. Claro, finalmente son piedras de tropiezo. No están guiando al hombre a Dios. O sea, cuando hoy día nosotros condenamos a la gente, ¿cierto? Y la enviamos directamente al infierno, ¿qué estamos haciendo? Estamos rechazando la riqueza, ¿cierto? No considerándola. Y también somos ignorantes, porque en realidad todo lo que Dios muestra hoy día, como cierto, en su bondad, misericordia, amor hacia los hombres, lo que Él está haciendo lo está empujando, lo quiere empujar hacia Él, atraer hacia Él. Pero nosotros cuando cuestionamos, juzgamos, ¿cierto? Nos sentimos moralmente superiores, vamos apartándolo, que vayan a Él. Por eso que el Señor cuando les dice, ustedes no entran y no dejan entrar. Ustedes no dejan entrar. Entonces, cambiar, pero nosotros seguimos creyéndonos mejor que los demás. Ahí nosotros le estamos quitando el valor de lo que Dios ha hecho por nosotros. sí, nosotros, Es lo que dice usted, pues le estamos dejando de lado, lo estamos apartando, porque nosotros nos creemos mejor que los demás. Y siempre debemos creer que Jesús, es Cristo el que nos dio a nosotros la salvación. sí. No es por No es de nosotros. Ahora, esto porque cuando es un decir, no creo que se vea, es un decir. Cuando el Señor más nos mira, es cuando más arrepentimiento mostramos. No, es un decir, o sea, porque es cierto que dice que al altivo lo mira desde lejos. ¿Cierto? Lo miran desde lejos. O sea, entonces, yo siento, por eso digo, es un decir. No van a decir, pero cuando Dios más nos mira, o sea, Dios siempre es un objeto de omnipresente. Pero entre más arrepentimiento mostramos, más Dios nos mira. Entonces, tenemos que vivir bajo en ese sentido, entendiendo que todas las cosas van ayudando a bien, que todas las cosas, ¿cierto? Que finalmente son todo lo que Dios muestra son riquezas de su gloria, ¿cierto? Son manifestaciones de su gracia, para que el no arrepentido se arrepienta, para que el pecador, ¿cierto?, le produzca esta metanoia, este cambio, y venga a él. O sea, la paciencia de Dios, la benignidad de Dios, ¿cierto?, la longanimidad de Dios, ¿qué es lo que es? Es riqueza al perdido. Es riqueza al perdido. O sea, ahora la pregunta, ¿todo esto usó Dios para traernos a nosotros? Todo esto usó Dios para traernos a nosotros. Por ejemplo, nosotros vimos hace pocos días atrás, si lo ponemos en el plan actual hoy día, que somos capaces de emitir juicio, por supuesto, y emitimos este juicio con respecto al tema de pareja que perdió a su bebecito cayendo, se coloca en el lugar más que de mujer, más adelante, y a 20 años preso, otro día yo lo mato. Entonces, cuando nos colocamos en la vereda de juez, en la vereda de emitió un juicio. ¿Qué piensas tú, Luis? Este caso, entonces, no solo del lenguaje que cotidianamente usamos, el lenguaje evangélico. Yo creo que nosotros tenemos que apelar siempre a la misericordia. Señor, ten misericordia. Claro. Una pregunta del chat, hermano. ¿Qué dice la hermana? Cuando alguien dice de algún hermano o pastor que falleció, está en los brazos del Señor, ¿se podría considerar un juicio también? No sé si te repita la pregunta que ya antes. No, yo que antes lo decíamos, pero yo creo que es mejor mandárselo todo al Señor nomás. Es más sano. Es un acto de fe. Que el Señor, finalmente, yo creo que y el deseo de todos, que ojalá descansemos en los brazos de Él.
Es un deseo, yo creo que es un deseo sano. Lo dice por conocimiento. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y hablando con usted, hermano Lucho, por ejemplo, si hay una persona que en ese acto actúa diferente, hace lo que tiene que hacer, moralmente está autorizada como para juzgar al otro. Es que el tema de Pablo tiene que ver con la justificación. No sé si lo suyo tiene que ver con qué, con Actuando bien, podemos nosotros. sí, lo decíamos, sí, sí, pues, sí. Nosotros podemos hacer juicios de valor, podemos hacer juicios éticos, sí, pero dentro del ámbito que, ¿cierto? Que está dentro dentro del círculo que podemos. Pero en el punto que Pablo lo saca de aquí, o sea, apunta Pablo, es que el judío se creía con una superioridad moral en la cual el hombre, ¿cierto? Ellos, como esa superioridad moral, tienen un mérito que los deja exentos de juicio, ¿cierto? Y además los deja exentos de la responsabilidad de pecado. En cambio, nosotros no, nosotros nos creemos, nosotros somos responsables de nuestro pecado, nosotros nos creemos culpables de nuestro pecado, y sí podemos hacer un juicio valórico desde nuestra vereda y de nuestra altura, de nuestra mirada, de nuestra ética, de nuestra moralidad, claro que podemos hacerlo. Pero cuando nosotros nos justificamos diciendo yo soy, por ejemplo, yo sí merezco el cielo. ¿Se cuenta, no? Yo sí lo merezco. ¿Por qué? Porque yo le doy a la abuelita, al ancianito, porque yo voy al asilo anciano, voy al hogar de niños, yo voy a la cárcel, le predico a los pobres. Yo sí lo merezco. Ese no. Ahí estamos con un grave problema. Porque eso es sentarnos en una posición de jueces. Y tu Pablo está diciendo, claro, los que se sienten en esa posición de jueces, ¿qué hacen? Menosprecian la riqueza de Dios. ¿Cuáles son las riquezas de Dios? Que la riqueza de Dios, ¿cierto? Lo que quiere es que el no arrepentido, el pecador, venga a él. Tampoco tenemos la facultad de echar a nadie al infierno. No. Entonces, ¿qué es lo que hace el judío? Lamentablemente el judío tiene una mala noción. El judío, mire, si uno revisa la historia, fracaso tras fracaso, el judío lamentablemente se acostumbró, ¿cierto?, a pecar. Dios mostraba su paciencia, mostraba su misericordia, mandaba a los profetas, vuélvanse al Señor, vuélvanse al Señor, vuélvanse al Señor. Ya pensáis que se van a ir 70 años cautiverio, ellos siguieron en lo mismo. Viene, ¿cierto? El profeta se levanta, oye, Sedequías, por favor, mira, ríndete, Nabucodonosor, ríndete, no, y seguían en lo mismo. Vienen, destruyen Jerusalén, se van, ¿cierto? Después vuelven. El Señor mostró mucha misericordia, independiente del juicio. Entonces ellos creyeron que Dios nunca ¿cierto? Nunca lo iba a eliminar o destruir totalmente. Entonces ellos se creían con un mérito suficiente, ¿no? Que tenemos el pacto, tenemos la ley, nosotros lo merecemos porque nosotros somos judíos, somos pueblo elegido. Pero lamentablemente ellos ignoraban que todo aquello que Dios mostraba eran riquezas. Eran riquezas. ¿Para qué? Para que ellos se arrepintieran. Los 70 años no fueron en vano, los 70 años tenían que arrepentirse. Miren, la única oración que nosotros vemos después de los 70 años, una oración arrepentida, es la de Daniel. Entonces, es complejo. Veamos esta. Dice Pablo, entonces, Pablo deja claro algo importante, y esto es importante dentro de la teología. Lo que Pablo está instalando incluso la idea que es en base a los atributos divinos que el hombre, ¿cierto?, guía al hombre a la salvación o al arrepentimiento. O sea, los atributos divinos empujan al hombre a su arrepentimiento. Porque dice que la riqueza, ¿cierto?, toda esta riqueza, paciencia, ¿cierto?, bondad, longanimidad, eran riquezas. Y que dentro de esa riqueza, ¿cierto?, esas riquezas guiaban al hombre al arrepentimiento. Entonces, aquí da a entender claramente Pablo que son los atributos divinos que empujan al hombre a que se arrepienta. Punto para la teología, o punto para la doctrina. No es el hombre. No es el hombre. Aquí no es el hombre, ¿cierto? Que ya lo hemos dejado claro en el capítulo 1. No es el hombre. O sea, aquí nuevamente punto para Dios. O sea, Dios nuevamente buscando al hombre, mostrando sus riquezas, mostrando, ¿cierto?, esas riquezas divinas, empujándolo al arrepentimiento. No es el hombre, es Dios.
Entonces, los atributos de bondad y benevolencia, ¿cierto? De Dios, ¿cierto? Tienen que ver que muestra su amor y desea el bien para el ser humano, no quiere el mal. O sea, finalmente, imagínense, no quiere que se pierdan, sino que se arrepientan. ¿Ah? Se arrepientan de su pecado, ¿cierto? Y puedan reconocer su pecado, identificarse con la persona de Cristo, ¿cierto? En la obra de Cristo, redimir su pecado a través del perdón de los pecados que Cristo ofrece, ¿ah? Y recibir la vida eterna. O sea, todo esto es un proceso divino. Un proceso divino. Eso, mis hermanos, vamos a terminar la clase, 1 hora y media. El día la clase era de una sola, quedaron una diapo, pero la incluimos en los versículos siguientes para continuar. Vamos a revisar el chat. Déjame revisar por aquí el chat. El chat. No, eran puros reclamos el chat, no. Puros reclamos. Así que no hay problema, dice. No, sí. Sí. Amén. Bien, dice nuestra hermana Marta dice, estamos llamados a estas dos palabras muchas veces son ocupadas de manera errónea. Eso es error conceptual. Juzgar con las herramientas del conocimiento, condenar es una prerrogativa del juez justo. Amén. Sí. Podemos juzgar, ¿cierto? El crino, eso es juzgar. El anacrino es condenar. Nosotros nuestro juzgar está dentro del modelo que decíamos que instala a Jesucristo. Mira primero ¿cierto? La viga, quita primero la viga, no dice, ¿cierto? No dice no saca la paja, quita la viga de tu ojo primero, para poder ver la paja de tu hermano. Entonces, hay un modelo. Podemos juzgar, pero condenar no podemos condenar. Bien, mis hermanos, agradecidos de la participación, bendiciones a todos los hermanos que estuvieron en el Zoom. Próximo viernes continuamos. Hoy día la clase era solamente una pura etapa, así que gracias por la participación, bendiciones para todos los hermanos. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Que también oramos, hermana Susana, terminamos orando para que cerremos espiritualmente. Padre, le damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos ha dado en este día nuestro profesor. Señor, bendígalo grandemente, Señor, en su hogar, su familia, su despensa, Señor bendito, así también a todos los presentes, Señor, a los que están online. Dios les bendiga, Señor, y que sigamos en esta línea, Señor, de querer aprender más cada día para poder obrar, Señor, también en misericordia. Como decía también el día de hoy esta clase, Señor. Gracias, Padre, por todo lo aprendido. Ayúdenos, Señor, para que nos quede en nuestra retina, Señor, que no nos olvide, Señor, no se nos olvide, sino que el día de mañana, cuando queramos hacer un juicio, Señor, nos acordemos de esta clase, Padre amado, y que no somos nada, Señor. Usted dice que somos polvo, Señor, aquí en la tierra, Señor. No tenemos ese derecho, Señor, esa facultad de condenar a nadie, Señor, ni sentirnos justificados por nuestras obras tampoco. Gracias le damos, Señor, por todo lo aprendido. Bendiga grandemente a cada hermano en este día, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones, hermanos del Zoom. Bendiciones. Bendiciones, muy bueno el estudio. Señor les bendiga. Gracias, Estamos con el gracias. placer de escuchar.